Y bueno, saludamos al director de México Elige, a Sergio Zaragoza. Qué gusto, Sergio. Ciro, Buen día. muy buenos días. Y como Gracias. todos los meses, principio de mes, la encuesta mensual de México Elige, esta es la de noviembre, la levantaron toda la semana pasada, de lunes al domingo, 21,889 personas entrevistadas por Facebook. Esta es la encuesta de Facebook. Y bueno, ¿te parece, Sergio, si empezamos con este tema de la corrupción? Nos llamó mucho la atención. En el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción. Pues 2/3 de los mexicanos dicen que sí, 64% que sí hay corrupción. Es correcto, esa es la percepción de los mexicanos, un 64% en números cerrados opina que pues hay corrupción en el gobierno de López Obrador, 23.5% que está dentro del margen de los duros, del grupo duro de López Obrador, opina que no hay corrupción. Es un dato bastante interesante y revelador. En alguna forma, manteniéndose desde el mes de septiembre en ese rango de 64, 63, 64.3. No se mueve. No se mueve. O sea, la percepción, y esto no le debe gustar nada al presidente López Obrador, de que en su gobierno hay corrupción. 2/3 de los mexicanos no le creen el cuento de que ya se acabó la corrupción. Y luego sacan un índice de corrupción por personajes y quien sale hasta arriba es Ana Gabriela Guevara. 73% tendría una percepción de corrupción Ana Gabriela. Para 73% de los mexicanos es durísimo ese dato. Es muy alto el número. Ana Gabriela, es muy rudo con Ana Gabriela. En el tope del medallero, sí. Pero ahora sí de un medallero que no es muy bueno. No. Del medallero de la corrupción, estando en primerísimo lugar. Segundo lugar, muy cerca, Manuel Bartlett, de la Comisión Federal de Electricidad, con 69% de percepción de los mexicanos. Lo cerramos en como 70. Totalmente corrupto. Octavio Romero de Pemex, también otra paraestatal, 62%. En cuarto lugar, Alfonso Durazo, que era el secretario de Seguridad Pública, hoy ya... ¿Y Alfonso Durazo, por qué? Alfonso Durazo no se le relaciona con escándalos de corrupción. Bueno, se le relaciona con malos resultados en la lucha contra el crimen. Yo creo que los malos resultados en sí son de alguna forma correlacionados con corrupción dentro de alguna secretaría, como lo es también el quinto lugar ya, pues Luis Antonio Ramírez del Iste. Básicamente, pues la única secretaría fuerte, Alfonso Durazo, que ya el próximo mes ya sale de este medallero, porque no lo vamos a medir, ya él ya está en otra función, será precandidato. Pero este mes, pues bueno, ahí entró. Bueno, la aprobación del presidente López Obrador pues se mantiene más o menos como la del mes anterior, 53%, números en números cerrados, 53%, en lo que los médicos le llaman un flatliner o una línea. Flatliner está bueno. Así, o sea, muy, muy plana. Sí. Tiene ya 3 meses el presidente básicamente sin moverse de el porcentaje del 52.6, 52.7. Básicamente ahora sí como un flatliner o como le llamo yo una línea. El gráfico en pantalla ya redondeada la cifra nos pone 53% de aceptación en septiembre, en octubre y en noviembre. Quítale o súmale unas décimas por ahí, pero es 53%. Así es correcto. Entonces es lo que le llamamos también tensión superficial. Ahí veremos si la rompe hacia arriba o hacia abajo. Hasta este momento el presidente pues ha logrado mantener su aprobación estable desde hace 3 meses. No es el casi 61% que tenía en enero, pero también son 6 puntos arriba del punto más bajo que tuvo en abril, que registró en abril, cuando estalló, digamos, con fuerza la crisis del coronavirus, que fue 47%. Es correcto. Ahí está la mitad, entre ese 47 bajo y el 60 alto, con su 53%. En una media que se ha mantenido, de nuevo, sin romper esa tensión superficial durante 3 meses, lo cual podemos considerarlo bueno, en una cuestión de que pues se mantiene en aprobación. No, es un número extraordinario para el presidente López Obrador, con 100,000 personas muertas por coronavirus en cifras oficiales, 95,000.
Es correcto. Y con una economía que va a caer 8, 9, 10% en este año, sí, y estar con 53%. No, y bueno, dentro de estos cambios de aprobación, donde, por ejemplo, tuvo el mayor cambio en aprobación en negativos fue en Michoacán, cerca de 7.5%, San Luis Potosí, donde más de alguna forma creció este mes, en las mediciones que podrán ver en las gráficas ya sobre en qué estados donde cae o en qué estados donde sube el presidente. Hay que ver cómo va a pegar todo este asunto de Tabasco. Este mes apenas cae 1.6, pero sí, por ejemplo, cuando veamos los gobernadores, sí le pega al gobernador de Tabasco bastante en su aprobación el asunto de las lluvias. Y el estado donde más apoyan al presidente López Obrador es el priista Campeche. Por su semáforo verde, me imagino deben estar viviendo una especie de gran optimismo los campechanos, y pese a todo Tabasco, no sé, después de las... Hay que ver cómo viene el próximo mes en cuanto a Tabasco, y muy curioso, los principales estados, muchos de ellos van a tener elecciones el próximo 2021. Aunque percibo que ya empezó a bajarle la aprobación al gobernador Adán Augusto, ¿no? Que son los primeros en recibir el golpe, ¿no? Ahora vamos con los gobernadores. Si la semana pasada se hubiera dado la votación de revocación de mandato, esta que tendrá lugar en el primer trimestre o en el primer semestre del 2022, López Obrador seguiría ganando, 51% para que se quede, 45% que renuncia, y hay un 4% de indecisos. Correcto, 51% de los mexicanos le harían el voto de confianza al presidente hoy para que continúe en su mandato. También no es un número menor. No. De alguna forma sigue manteniendo la confianza en los mexicanos. Veremos, todavía falta, esa aduana del 2022 que todavía tiene que pasar por una aprobación, por una cuestión de una elección federal. Veremos si se da, pero bueno, hoy por hoy el presidente pasaría esa frontera con relativa facilidad. Oye, y el gobernador mejor evaluado es Carlos Joaquín de Quintana Roo, 73%. Es correcto, ya tiene algunos meses Carlos Joaquín subiendo en su aprobación, hoy por hoy, y de nuevo también incluso pasando por estas cuestiones de lluvias, huracanes y todo este asunto que ha estado también azotando que más cae este mes es como comentábamos, el gobernador de Tabasco, 6 puntos baja en su aprobación. El que más sube, el gobernador de Hidalgo, después de estas elecciones tan exitosas, que no le fue tan bien al gobernador de Coahuila, básicamente se mantiene en la aprobación, de alguna forma sosteniendo su... Oye, y los peor evaluados, el peor evaluado sigue siendo por mucho Cuauhtémoc Blanco, 21.5%. Cuauhtémoc Blanco subiendo un poco, Pues sí, pero 21, de alguna forma 4 puntos subió el mes pasado, subiendo un poco, pero se mantiene en los últimos lugares en la clasificación. Y luego el segundo con evaluación más baja es Silvano Aureoles, de Michoacán, 27%. Alfredo del Mazo, el Estado de México, pese a su gran campaña de promoción. Por su informe 31%, José Ignacio Peralta de Colima 31%, Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí 35%, y Javier Corral en su pleito con el presidente López Obrador pues no le da muy buenos resultados. No le va bien, es de los gobernadores que están en esta décima de gobernadores. Sí. Que de alguna forma no le va bien, casi a la mayoría de los demás le va muy bien. 2 de cada 3 mexicanos consideran que en el gobierno del presidente López Obrador sí hay corrupción, y 7 de cada 10 cree que Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, es el personaje con la percepción más alta de corrupción del gabinete federal. De acuerdo con la encuesta de México Elige, aplicada en Facebook entre el 2 de noviembre y ayer. Aunque no le va tan bien en la aprobación, digamos, de gobernadores o de gobernadores COVID, que está muy baja en la aprobación en cuanto al tratamiento de COVID, sí le va muy bien en el posicionamiento nacional. Bueno, y Santiago Nieto, y no hay que perderlo de vista, 45% de aprobación. Santiago Nieto, toda una sorpresa, tanto en su aprobación también como dentro de los posibles candidatos en una supuesta elección en el 24. Sigue muy bien, con muy buen posicionamiento Santiago Nieto.
eso. Y bueno, siempre ha estado en las últimas semanas y bueno, en todo el sexenio del presidente, muy presente con las notas sobre, lo que él hace en la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy otro dato llama mucho la atención, muy noticioso. Dice, el momento máximo de contagios de coronavirus será en noviembre, diciembre y enero. Es correcto. La mayor parte de la gente, la percepción, mitad de la población. La percepción de la gente es de que no ha pasado lo peor en cuanto a el manejo de coronavirus y que bueno, lo peor está por venir, más o menos tratando de encuadrar en lo que los famosos rebrotes del COVID. La gente cree que en próximos meses viene ya de alguna forma el tope de los contagios. Y 84% de los entrevistados consideran que sí habrá un repunte. Habrá un repunte, 83.6, redondeado 84, están dentro de la cuestión del repunte. También, en base a lo de las vacunas, pues un buen porcentaje de los mexicanos estaría, casi el 40% estaría dispuesto a someterse a pruebas. Pues ya lo vimos. Ya vimos la muy buena respuesta que tuvieron en Oaxaca ante la vacuna. Oye, y sigue muy dividida la respuesta ante la actuación del gobierno frente al coronavirus. 46% consideran que ha sido insuficiente, pero 43% piensan que ha sido adecuada. Es correcto, dividida ahí la opinión de los mexicanos. Aún así, de alguna forma, tanto la opinión sobre si hay también cosas de corrupción en la cuestión de la compra de medicamentos, insumos de COVID, un poco alto, y también de alguna forma la eficiencia del gobierno. Bueno, tenemos más de la encuesta, la vemos un poco más adelante, la encuesta México Elige, hacemos una pausa, volvemos. 2/3 partes de los mexicanos, de acuerdo con la encuesta de México Elige, levantada la semana pasada en Facebook, consideran que hay corrupción en el gobierno del presidente López Obrador. Es correcto. Sergio. Así es, de alguna forma el tema de corrupción sí es un tema vigente, fue el tema electoral del presidente López Obrador, es un tema que nosotros estamos midiendo mes a mes porque de alguna forma es un tema no solamente vigente, sino es uno de los temas principales del presidente. Bueno. Oye, para terminar con la encuesta de México Elige, se le pregunta a los entrevistados por Facebook qué crisis les preocupa más, si la económica o la sanitaria. 55% dicen que la económica. La económica sigue siendo la preocupación principal. Incluso una buena parte de los mexicanos piensa que la situación económica no ha sido resuelta todavía. De alguna forma la percepción esta es una dicotomía en esta situación del COVID, ya que pues cuando también se les pregunta si quieren regresar o no a la apertura total, la mayoría están en el lado de que todavía no hay una apertura total porque les preocupa obviamente toda la situación de salud y la situación económica que están de alguna forma muy pegadas. Son 20 láminas para quien quiera consultarlas. Sí, buenísimas. Sobre COVID. ¿Dónde la pueden consultar? En mexicoelige.com. Son, de alguna forma, es la serie de tiempo más fortalecida de una casa encuestadora en México sobre el seguimiento de COVID prácticamente desde que inicia. Mes a mes. 7 meses, 8 meses. 7 meses midiendo el comportamiento de los mexicanos con datos muy interesantes. Por ejemplo, este dato de que pues prácticamente 10% de los mexicanos se declaran que les ha dado o han dado positivos como infectados de COVID-19. Esto proyectaría a 12 millones, 13 millones de versus la cifra oficial, que es alrededor de 1 millón de personas que han sido infectadas. Es una diferencia grande y enorme. Es por eso también que pues los mexicanos tienen cierta desconfianza sobre los datos de la crisis de COVID que está dando de manera oficial el gobierno. Y luego a la pregunta de si prefieren sobre la reapertura, 60% están por abrir todos los negocios con medidas sanitarias, 40% por mantener cuarentena y aislamiento. Es correcto, y es una gráfica muy curiosa cuando se ve acumulada desde que se está midiendo, porque prácticamente ya está uniéndose entre la apertura y no. En cuanto a, de nuevo, es este pleito entre abrimos para mantener una economía o mantenemos una salud, el manejo de COVID. Lo de Chihuahua se mantiene en rojo, pero son 14 días, ¿no?
Sí, nos falta una semana más. Chihuahua y Durango, ¿no? Son los que están en rojo. Este cerrón de Chihuahua arrancó el jueves pasado y se estará evaluando el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Se va a extender 14 días de alguna forma, ¿no? Entonces, y por el momento, pues, dice el gobernador que le ha funcionado, aunque sí estuvieron abriendo varios negocios, hay como 85 clausuras de negocios de distintos giros, ¿no? Bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Marco. ¿Algún dato más antes de terminar, Sergio? En los datos coyunturales... Hoy nos tomamos más tiempo porque Así es. Nos interrumpió el presidente López Obrador. Hubo algunos datos del presidente interesantes, pero bueno, sobre la desaparición de fideicomisos, el 57% de los mexicanos opina que no debieron de haber desaparecido, o sea, están en desacuerdo con la desaparición de fideicomisos, que fue prácticamente la nota de hace unas semanas. Y de nuevo, en la cuestión de economía, el 58% de los mexicanos dice que no, la economía no empieza a recuperarse, que sigue mal y que vamos a empeorar. Bueno. La encuesta completa entonces en mexicoelige.com. Una encuesta amplia y además con muchos otros temas. Te agradecemos como siempre, Sergio, a ti, a Aldo Campuzano, y todavía nos vemos una vez más. Es correcto, antes de finalizar el año. Antes de finalizar el año. El segundo lunes de diciembre. Ya habrá cumplido 2 años en el gobierno del presidente López Obrador. Es correcto. Bueno, muchas gracias a México Elige, muchas gracias a Sergio Zaragoza. La encuesta completa en México Elige.